está demorando de alguna forma el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso de la Nación, pensando que tal vez después de Semana Santa, dejando pasar Semana Santa, y que en abril esto puede llegar a tratarse en el Congreso de la Nación. Esto por un lado. Y por otra parte, el decreto de necesidad y urgencia, que recuerden ustedes, sigue vigente, que tuvo rechazo del Senado, pero para el rechazo se necesitan las dos cámaras en acuerdo en este sentido, ¿no? Que diputados también rechace, porque si no el decreto sigue vigente. Y la estrategia del gobierno parece ser dilatar también el tratamiento en diputados. Vamos a hablar sobre este tema con Tristán Rodríguez Loredo, editor de la revista Noticias. Gracias, Tristán, por atendernos. Soy Nuria, ¿cómo va? Hola Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Sí. Sí, así es como lo hagas vos. Hay como un doble juego. Por un lado está el rechazo inicial, uno de los dos que necesitaría el DNU efectivamente de vigencia. Eso ya ocurrió en el Senado con números, no diría ajustados, holgados, una diferencia. ¿Cuál es? Y incógnita de qué pasaría si esa misma votación tuviera efecto en la Cámara de Diputados. Ya vimos cómo fue el caso de la ley, tenía una ajustada mayoría a favor en algunos de sus artículos y en otros no. La diferencia con el DNU es por aprobar o no. No se puede aprobar un artículo y otro no. Es un todo o nada. O sea que Claro. obliga a los que se abstenían, se pueden abstener obviamente, pero no cuentan los votos de los que aprobaban algunos artículos y otros no. Claro. Entonces, evidentemente, el juego es que paralelamente la oposición, comillas, amigable, entiende que lo que tiene que hacer es ir promoviendo leyes cuyo contenido sea espejo al del DNU. Por ejemplo, ha mencionado recién los contratos de alquileres que han tenido una evolución favorable desde el mes de enero, sí, cuando cobra, del mes de diciembre, fin de diciembre, cuando cobra vigencia el DNU. Entonces, digamos, lo que hizo básicamente fue ampliar la oferta. Hay más unidades a disposición. Y por lo tanto, el precio, si bien subió menos en estos 3 meses que la inflación. Claro. El que tiene que pagar dice, bueno, pero hubiera subido menos de otra manera. Bueno, lo cierto es que un indicador que es muy complejo, a raíz de esto logró tener un cometido favorable. Entonces, así como pasó con esto, bien podrían hacer una ley espejo que sea exactamente igual a lo que disponía el DNU, que era una derogación de la última ley de alquileres y que se rige por el... Bueno, este tipo de cosas son las que ahora están negociando, cuando en realidad es algo interesante. Mientras sigue la negociación y no hay quórum para hacer que se derogue el DNU sigue vigente, menos en los aspectos laborales en los que por decisión judicial hay un impasse. Y recordemos pero, a que ver, el DNU Tristán, no me detengo acá, sí, sobre todo para el que no está en la diaria sí. de todo esto, tal vez como nosotros que en cierto aspecto estamos sobreinformados. Digo, el DNU hoy está vigente. Al gobierno nacional Sí. le conviene que siga vigente, con lo cual esto de dilatar el tratamiento de la Cámara de Diputados juega a favor del gobierno, que por ahora, porque digo, se pueden dar 3 escenarios, que se rechacen diputados y entonces cae el DNU, que el DNU se apruebe en diputados y entonces continuará vigente, porque para aprobarse se necesita una sola Cámara, no es que vuelve al Senado, sí, o que no se trate, como los más de 100 decretos de Alberto Fernández que duermen en el Congreso, nunca se trataron y al día de hoy están vigentes. Exacto. ¿No? Pero sí. ¿esta es la última opción, es la que más le conviene al gobierno? No, me parece que no. No es una opción válida porque no tiene mayoría en el Congreso. Como no tiene mayoría en el Congreso, podría pasar dentro de las hipótesis realistas que ocurra como en el Senado, que una esté mayoría con la primera oposición, la primera minoría de la oposición, más otros aliados que no consiguieron lo que querían en alguna conversación, pudieran llegar a convocar una reunión para tratar desfavorablemente el DNU. ¿Pierde estado parlamentario en algún momento? No, no, simplemente, salvo que se trate favorablemente. Ok, entonces en cualquier momento diputados puede juntar la mayoría para bajar el DNU. Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, los aspectos laborales que eran muy relevantes dentro del DNU quedaron suspendidos por la justicia. Decisión judicial.
Esto Claro. es, hay una cámara, creo que llegó hasta hay un juez y después una cámara que dijo que el tema, digamos, no era, eh, no era judicialmente válido, entonces eso seguramente podrá ser tratado por la Corte Suprema. Claro, Seguramente ahí corremos con el timing de la Corte Suprema, que no tiene plazos para fijar algún tipo de resolución. claro. Pero también recordemos que otro aspecto muy importante que no estaba en el DNU y sí estaba en la fallida ley ómnibus son todos los aspectos fiscales. Esto es reforma tributaria, esto es, o sea, básicamente reposición del impuesto a las ganancias o no, y cómo va a ser el nuevo impuesto. No se llama a las ganancias, sino felizmente le han cambiado el nombre y es a los ingresos, porque es de las personas no ganan, ganan las empresas, las personas tienen ingresos, y Cambios en el paquete grande, la ley ómnibus que el gobierno envió al Congreso, pero que ahora parece se trataría en abril, antes del Pacto de Mayo, dejando pasar la Semana Santa. De todos modos, el gobierno está teniendo una intención de que esto esté vigente antes del 1 de abril para que no haya que esperar 3 meses, porque eso ocurre cuando se cambia la forma de medir el haber jubilatorio, pasan 3 meses hasta que esto se implementa, sí. entonces los jubilados se verían mucho más afectados por la evolución de la inflación. El gobierno pretende que el cambio sea antes del 1 de abril y la única forma de que esto suceda en principio sería por decreto. ¿Esto es viable? Bueno, sería por decreto porque la ley para actualización jubilatoria seguramente tendría un trámite mucho más extenso y sería una ley, por lo tanto debería ser aprobada por ambas cámaras, y Sí, un decreto es mucho más rápido. El gobierno dijo en un principio que no quería hacerlo por decreto, prefería una ley para darle sustentabilidad y es una moneda de cambio con los diputados que no son del propio, o sea, espacio, que la gran para que, bueno, te damos esto y por favor votanos esto. Es una negociación parlamentaria común. sí, Hasta ahora el gobierno lo que está haciendo, y los jubilados ya lo conocen, es dando un bono para compensar la pérdida inflacionaria que hoy es actualmente de 70.000 pesos, ¿no es claro, cierto? claro. Pero repetimos, esto en algún momento, esto es en el mes de junio, que va hasta recoger la inflación pasada. Ujú. El tema es, hay dos. Primero, a partir de junio, ¿no es cierto?, cómo sería la actualización sucesiva y sobre todo de qué forma se puede compensar por la pérdida de ingresos que hubo. Y no hablo de la mitad de la población pasiva que tiene la jubilación mínima, sino de los que no tienen la jubilación mínima, porque los bonos son para llegar a un valor que hoy es 195.000 pesos. Ujú. Pero el que tiene una jubilación de 200.000 pesos para arriba tiene cero de bono. Claro, Entonces, a ver qué pasa con eso. Mientras no haya una fórmula adecuada para los niveles de inflación argentinos, que sea una fórmula para Finlandia, bueno, este tipo de cosas va a pasar. No claro. solamente con esto, sino con tantas otras. Bien, Tristán Rodríguez Loredo, editor de la revista Noticias, gracias como siempre por tu aporte. Muy bien, hasta muy pronto. Hasta Gracias a luego. ustedes. Hacemos